Liderazgo Comercial, episodio 1237. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde recibe ideas, consejos, estímulos, recomendaciones, reflexiones sobre cómo conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo que realiza. ¿Pero esto es posible? Claro que sí, claro que es posible, porque lo que obtienes depende de lo que haces, porque si nada haces, nada obtienes, y de la capacidad que tienes en el momento que realizas. Es decir, si tú quieres mejorar los resultados, o haces más, que no tiene que ver con la productividad, o eres mejor, que eso es lo que tiene que ver con la productividad. Mejorar tu capacidad. Y si estás aquí, enhorabuena, porque seguramente quieres mejorar tu capacidad. Hoy voy a hablar de cómo caer bien a los demás, cómo caer mejor a los clientes, porque hoy es martes, es el martes 17 de octubre de 2023. Los martes es el día de las ventas. Entonces vamos a hablar de cómo caer mejor o cómo caer bien a los clientes con los que sea la primera vez que te encuentres o a los que con los que ya habitualmente estás. Esto os lo cuento porque llevo unos días, ya sabéis, en las reflexiones que envío diariamente a mi base de datos. Estoy hablando precisamente de la importancia de encontrar nexos en común, porque es una de las principales fuentes de caer bien a las personas. La reflexión que contaba hoy y que contaba ayer, porque además la primera vez que la repito, es si dos personas se llaman igual o han nacido el mismo día o en el mismo lugar, tienden a caerse mejor. Y además, pues piensa tú en esa frase, ¿no? Bueno, ya sabes que si quieres recibir las reflexiones diarias, www.santiagotorre.com, y además recibirás un documento con el resumen de 20 libros de ventas que yo he leído. Y pues, para mí, pero lo pongo a tu disposición para que lo tengas tú también y que te ayuden a decidir si merece la pena comprarlos o no, leerlos o no, sencillamente tener una serie de ideas, de pautas y de conceptos sobre cómo mejorar tus ventas. Y yo decía que este es uno de los aspectos básicos de la persuasión, que la persuasión es esencial para liderar y para vender. Y este podcast va de liderar y vender, de liderazgo comercial. Entonces, ¿cómo caer bien a los demás? ¿Qué podemos hacer para caer bien? Pues mira, por ejemplo, si nos vamos al libro, que si no me equivoco, este es uno de los libros que está resumido en el documento, ¿no? Que es El arte de cautivar, de Guy Kawasaki. Decía, oye, ¿cómo puedes cautivar a alguien? ¿Cómo le caes bien ya de antemano? Porque claro, por una parte está la propia persuasión, que es el momento de persuadir, que estás con alguien, pero lo que es todo el contexto juega mucho y a veces más que el propio acto de persuadir, es decir, el contexto que hayamos creado. Entonces se dice, bueno, ¿cómo podemos crear ese contexto positivo, que caigamos bien de un primer vistazo? Y él habla de 4 puntos clave. Bueno, que yo, te los cuento, los 4 puntos clave. Por un lado, ya me lo habéis oído en muchas ocasiones, sonreír. O sea, cuando llegas donde alguien o te vas a encontrar con alguien, sonríe. Que la gente preferimos a las personas alegres, optimistas, simpáticas, que a los agrios de carácter. Con lo cual, estate sonriendo. El que no se sonríe, pues aprende, hombre, aprende. Que te aseguro que no es tan difícil. Que es que no naces con un rictus de mala leche. Que eso te lo has generado tú. Pues aprende a sonreír. Que no está, de verdad, no es incompatible sonreír con ser serio, sonreír con ser profesional, sonreír con ser una persona competente. No es absolutamente incompatible, con lo cual, sonríe. Un aspecto importantísimo, que cuando alguien te vea sonreír. La segunda parte es la vestimenta, que es lo siguiente que ve. Cuando te ve vestimenta y ve si está sonriendo o no, de manera inconsciente además, que su cerebro, su lagarto que tiene ahí dentro, lagarta que tiene ahí dentro, es lo que te está viendo. Entonces, intenta ir adecuado a la ocasión, adecuado al momento. Es lo que corresponde a la persona con la que vas a estar, a la empresa
a la que estás visitando. Intenta ir lo más adecuado a ese momento porque tienes que causar esa impresión adecuada y no esa impresión rara, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Imagínate a alguien, un auditor o un consultor de las Big Four, ¿no? Que van con un traje de 2 piezas, incluso de 3, yo creo que ahora ya de 2, ya los de 3 no se llevan, un traje de 2 piezas, gris marengo, impecable, bien planchado, corbata de calidad, lo estás viendo, ¿no? Realmente da una imagen seria, correcta, profesional. Pues ahora, imagínate esa misma persona, ese mismo traje, pero el traje de color naranja butano. ¿Es la misma impresión? Bueno, pues esto es lo que podemos causar con nuestra vestimenta. Así que, por favor, también ten cuidado, como nos dice Caguas aquí con la vestimenta. Lo siguiente es, ¿cómo saludas? Saluda adecuadamente y otra vez, de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al conocimiento de las personas, de acuerdo a la relación que tengáis, de acuerdo a todo eso, al contexto, utilízalo adecuadamente y saluda bien, con simpatía, con fuerza, con energía, con ganas, con ilusión, que no parezca que estás allí obligado, puesto por el ayuntamiento. No, 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 no. Actúa de manera que el saludo sea agradable. Y las primeras palabras, él habla del vocabulario, ¿no? Habla Guy Kawasaki. Yo lo suelo traducir, lo suelo transformar en las primeras palabras que dices. Las primeras palabras que dices tienen que ser como Van Gaal. Positivo, siempre positivo, nunca negativo. Es decir, siempre habla de algo positivo y a ser posible que tenga que ver con el interlocutor, que sea un halago. Las personas nos gusta que nos halaguen. Que sí, que habrá algún raro, que no, pero que son poquitos, muy poquitos. Y es mucho mejor acertar la mayoría de las veces que no fallar la mayoría de las veces. Con lo cual, empieza con algo positivo, no empieces con algo negativo, no empieces con una queja, no empieces con una protesta, no empieces, por favor, con algo positivo y a ser posible un halago del trabajo que hace la persona. Porque eso es la manera en la que vas a empezar a gustar. Y si lo haces repetidamente, porque ese cliente es recurrente, la primera vez igual se sorprende. La vez sexta, la octava, la novena, realmente le estarás cayendo mucho mejor. Entonces, esto es algo importantísimo para gustar a los clientes, porque cuando tú gustas a los clientes, todo es mucho más sencillo. Después, tienes que ganarte la confianza. Por supuesto, para ganarse la confianza, está claro que hay que ser honesto, que hay que ser amable, que hay que ser transparente. Todo eso está clarísimo. Pero además nos ganamos la confianza, como decía en los correos que estoy mandando estos días, con los nexos en común, ¿no? Que estoy poniendo concretamente ayer y antes de ayer ponía ejemplos de técnicas de negociación coreana y técnicas de negociación judía, ¿no? Y ponía 2 casos, 2 ejemplos históricos en cómo buscaban un nexo común, ¿no? Y las negociaciones iban horriblemente mal y en el momento que encontraron ese nexo común dieron la vuelta totalmente. Y eso nos sucede en nuestra vida. Si tenemos un nexo común, todo es mucho más sencillo, porque tal y como decía en la reflexión, si 2 personas se llaman igual o han nacido el mismo día o en el mismo lugar, tienden a caerse mejor. Siempre, con lo cual que tienes que buscar ese nexo común, pero que sea verdad, que sea realidad. Y búscalo con la persona con la que te relaciones, en este caso clientes, que es lo que estamos hablando, y eso va a hacer que la relación se refuerce y va a hacer que la relación en determinados momentos se pueda reconducir con ese nexo en común que tengáis. Y cuanto más fuerte y más relación profesional tenga, mejor. Pero si no, pues tendremos que buscar el nexo de la relación personal, que también vale porque al final, bueno, ya nos decía Cialdini, ¿no? Cialdini, uno de los principios de persuasión de Cialdini es caer bien, caer simpático, porque todos preferimos tratar con personas que nos caen bien, todos preferimos tratar y comprar a personas que nos caen simpáticas. Y repito que siempre habrá alguna excepción, pero tira siempre a donde está la mayoría, que es donde está. Con lo cual, si tú halagas a la persona o el trabajo de la persona de manera indirecta en esa primera conversación y luego apelas inmediatamente al nexo común, tú estás comenzando muy bien esa conversación y esa forma de caerle bien. Repito, es importante
ganarse la confianza de las personas, porque la venta es confianza. Nos compran por confianza y la confianza se refuerza con el nexo común, con la unión, con algo que nos una, que es lo que tenemos que buscar. Y no hay que buscar lo más enrevesado posible, si es que somos humanos y los humanos siempre tenemos algo en común. Búscalo y hoy en día, fíjate si puedes investigar en LinkedIn donde te dé la gana las posibles nexos comunes que tienes con esa persona. Luego, ¿cómo caes bien a los demás? Cuando hablas de lo que a ellos les importa. Punto. No hables de ti, no hables de tu empresa, no hables de tu producto. Habla de ellos, de su empresa, de su producto, de sus procesos, de sus logros, de sus objetivos, de sus anhelos, de sus esperanzas, de sus expectativas. De eso es lo que tienes que hablar. Si eres capaz de hablar de esas cosas, si eres capaz de centrar la conversación en ello, vas a caer mejor a la persona. Y repito, cuando caes mejor a la persona, ¿qué sucede? Que aumenta la confianza. Cuando aumenta la confianza, ¿qué pasa? Que tus probabilidades de llevar a cabo transacciones comerciales y relacionales son muchísimo más altas si lo haces de ese modo. Con lo cual, siempre habla de lo que a ellos les interesa. Cuando tienes que hablar de lo tuyo, intenta hablar con una anécdota, con un sucedido, con una historia de otro cliente al que tú has ayudado. Es lo que tienes que intentar. Y al final, que tienes que tener un repertorio de 4, 5, 6, 8 historias reales. Repito, reales. No te las inventes, reales. Que tengas, que si llevas un tiempo vendiendo, seguro que las tienes. Y es donde las vas introduciendo en esa conversación. Que tiene que ser una conversación. Y esa conversación es fundamental que estés muy atento a cómo reacciona. Porque ¿quién nos cae bien? Nos cae bien quien nos escucha y quien nos entiende. Y si tú estás pensando en qué le voy a decir según él está hablando, su cerebro consciente es posible que no se dé cuenta, pero te aseguro que su cerebro inconsciente, su lagarto y su mamífero que lleva en la cabeza, sí que se da cuenta. Y ese es el que manda, ¿eh? Entonces, que tienes que estar muy pendiente de realmente empatizar con la persona. Ya has simpatizado, es decir, ya tienes un nexo en común. Ahora es empatizar, darte cuenta de lo que estás sintiendo en ese momento para acompañarle, para ayudarle, para apoyarle, qué es lo que tienes que realizar. Esa es otra de las cosas importantísimas. Escucha a la persona, escucha con atención, escucha con intención de ayudar, porque nos caen bien las personas que nos escuchan. Nos caen bien las personas que nos hacen reflexionar, nos caen bien las personas que nos hacen pensar, nos caen bien las personas que son capaces de mantener una conversación en los temas que a nosotros nos interesan. Y eso es lo que tienes que hacer. Tienes que dar continuidad al pensamiento del cliente, a lo que te está contando, y no andando cambiándole de la conversación, dando saltos porque es que tú tienes unas preguntas que tienes que hacer. Mira, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Es posible que hagas las preguntas y eso lo reencauces. Pero si tú eres capaz de incorporar esas preguntas en tu modus vivendi, en tu forma de hacer, en el momento de la conversación adecuado, todo eso fluye mejor. ¿Y qué haces? Caes mucho mejor a la persona. Y tú también caes mejor a la persona. El último punto que quiero tocar, cuando eres capaz de vencer la resistencia. Porque todo el mundo tiene resistencias. Resistencias a tomar decisiones. Resistencias, por supuesto, a cambiar de proveedor. Resistencias a una compra nueva que no realiza. Resistencias a intentar algo que hasta ahora no está comprando. Resistencias a cambiar de producto. Porque todo eso genera incertidumbre. Y la incertidumbre es lo que menos nos gusta a los humanos. A los humanos nos gusta la certidumbre, saber lo que va a pasar, aunque no nos guste. Si no nos gusta nada, pues igual queremos cambiar. Pero nos tiene que no gustar nada para cambiar, porque si no, preferimos un mal conocido que algo bueno por conocer. Entonces, esa es una de las fuentes de resistencia, la incertidumbre. Le tienes que aclarar y saber que tú eres una opción segura, porque va a tener miedo a equivocarse. Todos tenemos miedo a equivocarnos. Y si quien está tomando la decisión tiene miedo a equivocarse por su propio beneficio, imagínate si tiene que dar explicaciones a terceros, con lo cual redúcele ese miedo al
al error. ¿Cómo lo hago? Habitualmente con hechos ciertos. Por eso es la importancia de contar las anécdotas, por eso es la importancia de contar las historias de cómo has ayudado a otros, por eso es la importancia de ofrecer garantías, por eso es la importancia de explicar cómo lo hago, por qué lo hago, qué resultados estoy obteniendo. Y eso es imprescindible para caer bien. Cae bien quien es capaz de explicar eso. Y por supuesto, quien cumple. Tienes que cumplir siempre, porque esto es lo que va a hacer que, dijéramos, el hechizo permanezca, ¿no? Esa atracción continúe, ese caer bien continúa. ¿Por qué? Porque yo cumplo lo que digo. Soy confiable. Y nos gustan las personas confiables, nos gustan las personas consistentes. Con lo cual, si quieres caer bien a las personas, tienes que, primero, cuando te reúnas con ellos, sonrisa, vestimenta, saludo y primeras palabras positivas, y a ser posible que sean un halago. Después, por supuesto, tienes que ganarte la confianza, y para ganarse la confianza es muy importante el nexo común. Ese algo que nos una, repetirlo en los momentos adecuados, sobre todo en esas primeras interacciones. Después, tienes que vencer la resistencia que pueda poner. Y eso lo haces transmitiendo confianza, transmitiendo tranquilidad, siendo confiable, siendo honesto, reduciendo su miedo a equivocarse, reduciendo la incertidumbre en la toma de decisiones y, por supuesto, cumpliendo siempre lo que has prometido. Y si no puedes cumplir, se lo comunicas de inmediato. Y si no puedes cumplir, te excusas, te disculpas y das la cara. Es la forma en la que tú puedes caer bien a las personas. Y te repito, si caes bien a las personas, tus probabilidades de hacer negocio se incrementan de una manera exponencial. Así que en la venta, una de las cosas más importantes es caer bien a tu interlocutor. Pues, sin mucho más, me despido de vosotros. Hasta mañana miércoles, en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Y ya sabes que los miércoles es el día de las charlas. Y mañana viene una persona que es muy interesante. Tanto si buscas trabajo, como si crees que algún día puedes buscar trabajo, o te interesa contratar o mantener el talento a tu lado, porque de eso es lo que hablaremos mañana. Así que sin mucho más, hasta mañana.